Bueno, gente, videito de hoy para contarles un poquito esa historia de migración, mi historia de migración. Así que bueno, voy a tomar unos minutitos para narrarles un poquito esa aventura desde que comenzó. Para situarlos un poquito, bueno, yo soy de Colombia y yo nací en el eje cafetero en un municipio que se llama Villahermosa. Es un municipio perdido en la montaña. Y bueno, es una zona que históricamente ha sido perseguida por la violencia. Y bueno, mi familia se vio obligada a abandonar esta región cuando nosotros estábamos pequeños. Y bueno, como en los años 80 y 90 hubo bastante violencia y era muy común que la gente de las zonas rurales partieran hacia las grandes ciudades a buscar otros horizontes porque la violencia estaba amenazando sus vidas. Así que bueno, mi familia hizo lo mismo, junto a ambos, como decimos nosotros en Colombia, los corotos y nos fuimos. Y bueno, fue así que esa fue la primera experiencia que digamos que yo creo que condicionó un poco mi manera de ver un poco la vida desde muy chico con esos cambios. Y bueno, llegamos como muchos campesinos, llegamos a las grandes ciudades, nosotros llegamos a Bogotá y bueno, fue en Bogotá ya el primer choque de esa civilización. Nosotros salimos de jugar con las vacas y las gallinas allá en el campo y jugar con las naranjas que estaban por ahí tiradas en el piso, a chocar con una ciudad así de inmensa como Bogotá. Yo igual estaba muy chiquito, así que me recuerdo siempre son un poco vagos, pero bueno, me tuve que enfrentar a eso porque me tocaba ir a la escuela, entonces bueno, ya era un mundo totalmente nuevo y totalmente raro para mí. Y así que bueno, y llegamos directamente a donde era eso, a las comunas, ¿viste? Como que eres desplazado, no tienes mucho dinero, estás perdido y claro, te vas a donde es más barato y nosotros nos fuimos a vivir a las comunas que son los barrios que están arriba en las montañas. Incluso no es Bogotá, es a las afueras de Bogotá, pero en las montañas. Así que bueno, ese fue el primer choque un poco de dejar una tierra, no digo de mirar exactamente porque no salimos del país, pero sí de abandonar una tierra para ir a meterse a otro mundo desconocido. Y bueno, después de eso, no sé por qué causas, no sé por qué, pero nos mudamos al famoso Suacha, que es una población que está cerca ahí de Bogotá, que todos conocemos en Colombia. Es Suacha y bueno, parecido, ¿viste? Es una experiencia también y bueno, más cuando uno viene del campo. Y ahí estuvimos un año y después de ese año mi papá lo trasladaron a una ciudad que está cerca ahí de Bogotá y también ya fue otro cambio, pero bueno, esta vez ya estábamos un poco más adaptados y era un lugar más chiquito, con unas diferencias bastante marcadas con respecto a Bogotá. Así que fue un poco más fácil y además allá ya comencé el colegio, así que era mucho más fácil integrarme, hacer nuevos amigos y bueno, ahí fue donde pasé mi juventud y después donde por suerte hice la universidad ahí también y ya después de que hice la universidad en este lugar, después de haber trabajado en algunos colegios y haber trabajado en la universidad también, llegó un momento en el que yo me dije que ya no se podía hacer mucho más ahí donde estaba viviendo. Y entonces yo comencé a ver que era un mundo bastante chico, donde uno frecuentaba siempre a las mismas personas y que eso, no sé, yo tenía otras ganas de experimentar otras cosas. No quería tampoco que fuera mejor porque, bueno, ya tenía un trabajo, tenía un salario como profe, yo hice mi carrera de profesor de educación física y conseguí trabajo de eso, pero me parecía que ya iba a estar condicionado a hacer eso toda mi vida ahí y no me gustaba esa idea, por más de que ofreciera confort y algún estatus social y ganar dinero. mm, se me metió esa idea en la cabeza de buscar nuevos horizontes y esta vez ya sin mi familia, yo solo. Y bueno, vamos para Bogotá, olvidemos todo esto que hicimos acá y repartir de ceros allá. Y bueno, fue una experiencia. Yo al principio, como era profesor de educación física, bueno, llego, encuentro trabajo. Bueno, no fue tan así. Y ahí en Bogotá ya comencé a buscar trabajo en lo que saliera.
Y bueno, lo primero que salió, yo me acuerdo, fue un trabajo de... Me tocaba cuidar un parking, cuidar los autos que estaban ahí en el estacionamiento y al mismo tiempo me tocaba conducirlos. Estaba el servicio de valet parking, entonces la gente me entregaba su auto y yo terminaba de llevarlo al estacionamiento y guardaba las llaves y después cuando la persona llegara tocaba llevarle el auto. Fue una experiencia que me sirvió mucho y principalmente para reaccionar, para decir, bueno, al principio está bueno, uno aprende cosas que nunca vivió, además me permitía ganar un salario mientras me adaptaba un poco a Bogotá también, que era una ciudad bastante grande, loca al principio para uno localizarse, situarse y comenzar a orientarse un poquito más. Y bueno, esa fue como la etapa de, ok, ya tengo esto, pero eran trabajos de 12 horas, era infernal lo que se trabajaba en estos lugares. Y bueno, te comienzas a dar cuenta que el salario tampoco es la locura. Y bueno, yo tenía mi título, así que bueno, comencé un poco a mover los contactos que yo tenía en la universidad, mis compañeros que se habían graduado también conmigo, que habían tomado otro rumbo. Y ahí fue donde apareció una amiga que se llama Viviana y ella estaba trabajando en un gran gimnasio ahí en Bogotá, en una cadena muy grande de gimnasios. Y fue ella la que me ayudó a entrar ahí y bueno, eso marcó la diferencia para abrirme camino en este mundo laboral en los gimnasios, porque yo a la base soy profesor de colegio. Y yo en un principio dije, no, yo trabajar en un gimnasio nunca. Y bueno, fue la cachetada de la realidad que te dice, bueno, no me puedo poner con exigencias. Además, ya había recapacitado esto de mi proyecto de vocación en los colegios y me parecía que no quería pasar toda mi vida haciendo los mismos planes de educación todos los años. Eso me mataba un poco la cabeza estar en esa dinámica. Bueno, así rápidamente en Bogotá, entonces comencé a crecer a nivel profesional y por suerte evolucioné mucho en mis competencias profesionales y mis jefes apreciaban mucho el profesionalismo con el que trabajaba y fue escalando, escalando. Me cambiaron a donde, viste, comencé en un gimnasio bastante alejado, después en gimnasios un poco más importantes, mejor situados, con un poco más de estatus. Y sí, en 2 años ya llegué a ser coordinador de una de las sedes, así que, wow, qué cambio drástico, pero bueno, también fue por el esfuerzo y por, al principio, no sé, en Bogotá, para ir a tu trabajo pasas hasta 2 horas en el bus para llegar, o sea, son 4 horas diarias de transporte, el trancón, todo eso, mientras que comienzas poco a poco un poco a ordenar un poco ¿cómo decirlo? A ordenar un poco tus ritmos de vida. Sí, al principio obviamente aceptas cualquier trabajo y no puedes encontrar un lugar para vivir muy cerca, así que bueno, estás desplazándote todo el tiempo. Y poco a poco vas modificando ese tipo de cosas, o renuncias, o te mudas y cambias de lugar, así que bueno, eso toma un tiempito. Y después de que llegué a este estatus de la coordinación y yo veía a mis colegas, incluso que ya hace 10 años que estaban ahí, y apareció este fantasma de, no sé si pueda estar como mis colegas que llevan 10 años haciendo la misma cosa, un poco ganando el mismo sueldo, sin, sin la posibilidad de cambio. El único cambio que yo veía que estaba un poco interesante, que era la gerencia, pero la gerencia de uno de estos gimnasios, pero no era un tema que me obsesionara y que yo dijera, wow, qué loco ser el gerente. Eso era más para gente que le gustaran un poco, viste, los números y estar sentados detrás de uno desde una oficina y eso para mí no era lo mío. Así que bueno, apareció este fantasma otra vez de que sigue, que hay que hacer ahora. Y bueno, yo comencé un poco a esa idea, entonces ahí fue cuando comenzó la idea de exactamente no de emigrar, pero sí de viajar. Y bueno, estaba la problemática, bueno, ¿cómo lo hago y con qué plata? Porque tampoco había ahorrado mucho hasta ese momento. Claro, yo comencé un poco a hacer mi vida y a, y a tratar de dar un poco de confort porque, no sé, como profe de educación física estás moviéndote entre los clubes, los gimnasios y los diferentes lugares donde tenía que ir a dictar clases. Entonces, claro, yo me compré una moto, trataba de vivir en un lugar bien situado para poderme mover fácilmente. Así que bueno, cuando tomé la decisión de parar todo eso y de viajar, bueno, ahorré una plata y creo que un mes antes le dije a mi familia, bueno, voy a pegar un viaje
y me voy. Bueno, renuncié a todos mis trabajos y bueno, dejé un poco todo en blanco para dejar todo ordenado y, y agarré ruta. Yo me acuerdo que yo salí un día a las 4 de la mañana de mi casa con mi mochilita. Me acuerdo que había un lugar que, bueno, en Colombia, viste, es un poco informal, entonces yo salía a un cruce donde iban los buses que iban para Ibagué, Girardot y toda esa onda, y que después de Ibagué vas para Cali, y ahí iba pasando incluso por las casas de mis familiares, un poco saludándolos y despidiéndome porque yo iba de viaje. Entonces ese fue mi viaje inicial. Yo arranqué un poco haciendo dedo, eh, echando bus, ¿viste? Bus, porque me quería aventurar así. Y así fue que comencé por pasando de Ipiales, pasando a Ecuador. En Ecuador, viste, conociendo baños, conociendo Montañita, que es estos lugares típicos de los hippies. Hay playas muy lindas también. Y, y bueno, pasando también a Perú, un poco desde Piura, hay pueblos que son bastante caóticos, y bajando a Lima, también la parte de Machu Picchu que estaba increíble también. Bueno, ahí en Perú también, como soy apasionado del senderismo, fui ¿cómo se llama este cerro? Se llama el Chimborazo, que está como a 6.000 metros de altitud. Así que bueno, haciendo todo lo que me gustaba, así que yo estaba súper loco con ese viaje, estaba re manija, viviendo todas esas cosas que uno deja vivir porque, bueno, desafortunadamente en Colombia no tenemos muchas vacaciones y te encierras en el mundo del trabajo. Así que bueno, yo estaba, viste, cuando un animal le quitan una cadena y sale a experimentar, bueno, yo estaba en esa onda. Y bueno, seguí bajando un poco hacia Bolivia. Bolivia también increíble. Hasta que llegué a Argentina. Y bueno, Argentina fue también como, me voló la cabeza con su cultura tan diferente, tan chocante en un principio. Y comencé a cruzarme con un montón de gente re buena onda que en serio me comenzó a seducir ese país. Y bueno, después de todo ese viaje por Argentina y de cruzar gente increíble que decía, esto me está gustando. Así que bueno, apareció el problema de, bueno, ¿qué hago? ¿Vuelvo? ¿Sigo mi viaje? ¿Me quedo acá? Y bueno, viendo que ya no me quedaba mucho dinero, tomé una decisión y dije, bueno, vamos a quedarnos y vamos a buscar las soluciones para intentar quedar, para poder seguir acá. Así que bueno, puse en ruta esa máquina de tratar de organizarme, de buscar contactos, de resolver los problemas del alojamiento y tal. Y ya comenzó la aventura, vivir en un hostel por un tiempo mientras me organizaba, tratar de ver cómo podía hacer los documentos y bueno, poco a poco resolviendo todas esas situaciones de la aventura. Y eso me sirvió mucho esa experiencia para aprender eso de integrarse en un lugar, además una cultura que, aunque hablemos español, es una cultura que es muy diferente a la nuestra. Y nada, pasó ese tiempo de trámite para tener un documento, y mientras tanto yo trabajé en un montón de lugares. Desafortunadamente tocaba en negro para poder ganarme la vida, pero bueno, aprendí mucho, ¿viste? Trabajé desde los restaurantes haciendo pastas artesanales en un lugar, en una bodega de tecnología, bueno, muchas cosas que yo nunca pensé en mi vida que iba a trabajar, pero bueno, aprendí un montón de cosas. Incluso cuando no tenía documentos, me presenté a una gran cadena, un gimnasio que había ahí en Buenos Aires, y me llamaron a entrevista, yo un poco iluso de que, bueno, capaz que negro se puede, no, y esta gente sí era un poco más seria y no me aceptaban sin el documento. Y lo que sí me gustó mucho fue gente que, viste, no están como señalando un poco si es extranjero, mientras respetes a la gente, mientras seas educado, la gente te aprecia como persona y eso me pareció bastante bueno. Y esa entrevista no me olvido nunca porque era en verano. Y claro, uno colombiano con su estilo colombiano, viste, todo respetuoso. Yo fui en camisa, bien elegante, transpiraba como un cerdo porque hacían 40 grados y yo veía que la otra gente que iba a entrevistas, ropa corta, poco deportiva, hasta sí, ropa en pantaloneta. Yo decía, qué loco, aquí hay alguien que está mal, viste, o son ellos o soy yo. Y bueno, evidentemente era yo porque no conocía un poco las reglas del lugar.
Pero bueno, son cosas que vas integrando y que vas aprendiendo poco a poco. Así que, bueno, eso fue Argentina y después de Argentina, ahí, después de que me salieron los documentos, comencé lo mismo que me pasó en Bogotá, a escalar como de una manera tan rápida y eh, como dominando. Evidentemente, esto te lo cuento así fácil, ¿ah? Pero fue lo mismo. Yo comencé a vivir en Lomas de Zamora al principio, que está fuera de Buenos Aires, tomaba el tren todo el tiempo. Hice formaciones en deporte, en actividad física, para así comenzar a tener un poco más contacto con la realidad del deporte allá. Y así fue que conocí algunos gimnasios donde después trabajé, porque me quedé como con el referente de estos gimnasios. Y cuando tenía el documento, de una vez mandé mi currículo a esos lugares y efectivamente. Y volví a este lugar donde tuve esa primera entrevista, que me dijeron que no. Y cuando tuve el documento, y de una. Así que comencé a recuperar ese tiempo perdido y trabajaba yo comenzaba a las 8 en un gimnasio en Palermo, de 8 a 12 y a la 1 comenzaba en un conjunto residencial, un conjunto cerrado, decimos en Colombia, que es como un edificio, un bloque, y ahí había un gimnasio y yo, bueno, ahí entrenaba a la gente que vivía en este conjunto. Y yo salía a las 5 y a las 6:30 arrancaba en este gimnasio, en esta gran cadena, de 6:30 a 11:30 de la noche. Y así yo estaba todo el día y bueno, al momento, viste, motivado, latino, vamos para adelante. Y bueno, al momento sí, no pude más y comencé a dejar algunos trabajos de lado porque no, era insostenible. Y hay un momento que ya necesitas tiempo para ti, para descansar y para disfrutar también de la ciudad. Así que bueno, así pasó esto en Buenos Aires y yo pasé de vivir en Lomas de Zamora, después en Constitución, en la Avenida Corrientes, ahí al lado del obelisco. Pasé luego a Palermo, después pasé a Cañitas, que era también un sector exclusivo de la ciudad, muy cerca al gimnasio donde yo trabajaba. Y así que yo me puse a ver que cuando uno se mueve y tira para adelante, las cosas se dan como que si tocas las puertas y fuerzas un poquito, las cosas se dan. Y por lo menos compruebas si se puede o no se puede. Y sí, yo en menos de 2 años como que tuve esa evolución en un lugar que era en un principio totalmente desconocido. Y eso que no te cuento todos los pequeños detalles que sí, hay complicaciones, buscar dónde vivir es bastante complicado, los alquileres son costosísimos, así que a veces tienes que vivir en lugares de mierda y bueno, son las etapas que hay que quemar. Mm, pero aprendes un montón con todo eso. Así que bueno, una vez más ese fantasma aparecía y me decía, bueno, ¿qué sigue? Y yo, bueno, Argentina sí es bastante grande, así que para viajar es un poco más complicado porque está todo muy retirado, así que implicaba tomar mucho tiempo para tomarse vacaciones. Y bueno, yo poco a poco comencé a descubrir Argentina, un poco Ushuaia más al sur, Puerto Madryn también, que un tiempo después fui a vivir a Puerto Madryn porque me encantó, es donde están las ballenas. Después de Puerto Madryn, lo mismo, yo renuncié a un trabajo ahí y me fui para Bariloche y esa anécdota no me olvido nunca. Yo me acuerdo que llegué a Bariloche, yo me bajé del bus y llegué al centro cívico, que es como el viejo centro, la parte histórica. Me bajé, yo estaba ahí con mi mochilita, viste, siempre así con mi mochilita. Y yo decía, está bueno esto, voy a vivir acá. Y nada, yo me quedé con esa idea y llegué al hostel y dije, voy a imprimir currículos, CVs, y voy a ir a entregar en los gimnasios. Y esa misma noche fui, imprimí, al otro día fui, entregué, y yo nada, entregué 2, 3 gimnasios, agarré mi mochila y seguí viaje. Seguí conociendo Bariloche, viste los lagos, las montañas, los refugios. Y como al cuarto día de estar por ahí en la región, me fui a San Martín de los Andes, que es una ciudad que está ahí cerca, y me sonó el teléfono de uno de los gimnasios donde había dejado el currículo y que había una propuesta de trabajo. Así que bueno, bancame porque no estoy cerca, pero mañana estoy ahí. Así que bueno, agarré el bus al mismo tarde, volví y al otro día fui a la entrevista y me dieron el trabajo y me quedé a vivir ahí directamente. Así que después llamé a una amiga que me enviara mis pertenencias para ya quedarme definitivamente. Y así que bueno,
como que esas experiencias de atrás, después de moverse era más fácil. Ya tenía como algunos, como un programa instalado en mi cabeza para llegar y poder controlar algunas o tener unas dinámicas que me permitían un poco eh, adaptarme al lugar o leerlo un poco. No sé cómo explicarlo, pero lo sentía así. Y bueno, Bariloche, lo mismo, para mí, tengo muchos amigos allá, así que es un lugar, y creo que en algún momento de mi vida voy a volver a vivir a Bariloche porque es una ciudad increíble y no sé, tengo una muy buena energía de esa ciudad y me encanta. Además, a mí me encantan las caminatas, la montaña y ahí hay mucho para caminar, así que está muy buena, la calidad de vida está muy buena. Y bueno, después de 2 años ahí en Bariloche, una vez más el fantasma, ¿qué sigue? Aunque estaba en un lugar increíble y como que bueno, ya para qué pide más. Siempre había algo que me estaba ahí diciendo, hay que moverse. Y bueno, en una de esas caminatas, creo que era el Refugio San Martín, me acuerdo, y estaba haciendo un mirador y dije, quiero ir a conocer los Alpes franceses. Y ahí me puse a la tarea, dije, volví esa misma tarde y dije, bueno, hice cálculos, cuánto tenía que ahorrar, cuánto valían los pasajes, todo el cuento, todo calculado y dije, esto lo puedo lograr en tanto tiempo y bueno, me puse una meta. Dije, en 8 meses tengo que tener esta plata y me voy a Europa. Y así lo hice. Y así fue como conocí, vine a Chamonix, conocí el Mont Blanc, conocí otros lugares que para mí estaban fuera de lo posible. Y me caminaba todo eso y conocí mucha gente que hoy, que yo no sabía que iba a vivir aquí en Francia, hoy viven por aquí cerca también. Es que es una locura. Yo nunca imaginé eso. Y bueno, en ese viaje, incluso en ese viaje conocí a la persona que en su momento fue mi esposa y lo mismo, como que cada viaje abría unos horizontes totalmente nuevos. Yo después de ese viaje, yo volví a Argentina, mi ex esposa, que en su momento nos estábamos conociendo, ella fue a Argentina también y bueno, al finalmente decidimos venir a vivir a Francia porque para su trabajo en Colombia y en Argentina no era, no era lo mejor. Y bueno, una vez más un desafío que vamos a movernos, no tengo el idioma, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y evidentemente, migrar con una persona que, que es, que vive en este lugar es mucho más fácil que obviamente venir solo. Pero bueno, igual era un desafío, era yo dejar todo mi trabajo, mi profesión incluso, porque sí, a Francia llegas y después te das cuenta, mis compañeros de trabajo, la mayoría eran profesionales, médicos. Yo trabajé con ingenieros, trabajé con programadores, trabajé, ¿qué más? Tenía dos compañeros que eran periodistas, que te dices, bueno, no estoy solo, es una realidad que le pasa a mucha gente y que puede chocar en un principio, ¿viste? Porque además no es tu universo, es así de simple y hay que bajar la cabeza y decir, ok, esto de educación física hay que pararlo por un tiempo y hay que hacer los oficios que los franceses no hacen. Es así de simple. Pero bueno, al principio, claro, la lengua, un problema. Yo pasé mucho tiempo al principio porque trabajaba en lugares donde hablábamos español todo el tiempo. Así que bueno, ahí casi no aprendí mucho. Pero decidí un día renunciar a este trabajo e irme a un trabajo donde solamente hablara francés. Y ahí se abrió otro universo totalmente diferente. Después de que aprendí el francés, mm, ya estás con mucho más autoridad, como aceptando o no cierto tipo de trabajos. Y además me motivó mucho a hacer mis estudios aquí en Francia. Los estudios de deporte. Porque mi diploma no tenía convalidación o como homologación. Así que me lancé en esa tarea, en ese desafío de hacer una formación en el idioma extranjero. Y yo estaba motivado, así que la saqué adelante. Yo no podía creer que yo pudiera hacer una formación. Esa formación era un cursito peor, era una formación de año y medio. Pero bueno, yo sabía que era un proyecto el proyecto era más importante y había que empezar en eso. Y saqué el diploma y después conseguí trabajo como entrenador. Así que nada, resumo un poquito toda esa parte, solo para decirte que incluso actualmente mi camino aquí en Francia ya se está terminando
y estoy casi ya orientándome una vez más para continuar a migrar. Mis objetivos ahora están o Suiza, que está aquí al lado, está a 20 minutos, que está bastante complicado porque nosotros los colombianos, no por, no por discriminación, sino porque no tenemos el pasaporte europeo. Es muy complicado conseguir trabajo ahí, pero bueno, yo pienso que voy a probar suerte y no se pierde nada intentando, como no perdí nada intentando en Argentina y incluso aquí cuando estaba en París, ¿viste? Hay que ir a tocar la puerta y te pueden decir no, así que no se pierde nada. Como te pueden decir que sí también. Está eso, o Canadá, o volver a Colombia, así que una vez voy a estar un poco perdido en Colombia, pero me gusta mucho esa experiencia que te permite como una especie de autoridad de poder dominar. No te digo que me puedo ir a China tranquilamente, porque sí, son lugares que son unas culturas bastante diferentes y el idioma y todo el cuento. Pero con el tiempo vas ganando mucha confianza para los cambios y eso pienso que te da todo esto de emigrar y de conocer más culturas. Así que, gente, yo resumí un poco y traté de condensar un poco toda esa historia y dejando de lado un montón de anécdotas que yo viví, incluso en Tailandia, estuve en prisión en Tailandia, las veces que he perdido mi pasaporte, que eso es un caos increíble, los trabajos de mierda que he tenido que hacer por salir adelante, que hace parte de toda esa aventura, que no me arrepiento, la verdad que aprendí mucho en cada uno de los trabajos, conocí amigos, tengo colegas que se volvieron después mis amigos. En los viajes lo mismo. Eh, yo creo que hoy en día uno tiene amigos repartidos por todos los lugares del mundo y, y uno sigue en contacto. Incluso me cruzo muchas veces. Yo me veo más, me encuentro muchas más veces con mis amigos de viajes que hasta con mi familia, porque yo mi familia la veo cada 4 años. Hay compañeros de viajes que uno entre viaje y viaje se cruza y yo los veo más a ellos. Eso es una locura, eso es algo difícil de entender, pero pasa. Así que nada, gente, un simple resumen de todas esas experiencias para decirle con mi ejemplo de que yo partí de la nada. Fue simplemente la curiosidad y esa misma curiosidad te va dando, te va abriendo puertas, te va permitiendo entender cómo funcionan las cosas, cómo son las culturas y nada, eso simplemente con el ejemplo de que si tienes esa curiosidad, tampoco es que migrar hay que hacerlo y que es la solución, no. Cada quien tiene ¿cómo decirlo? Ese impulso de ir a explorar. No es la única solución. Capaz que si tienes tu negocio y estás feliz sacando un proyecto adelante o con tu familia, eso está perfecto. Pero yo creo que si estás en un plan de emigrar, estás joven simplemente, y no digo solamente para vivir, eh, agarra, haz una visa de vacaciones y trabajo en algún país, te vas un año, aprendes el inglés, conoces otra gente, culturas, comes otros alimentos, pruebas otros platos, haces contactos, vuelves a tu país cargado de cosas con una batería nueva, a decir, me puedo comer el mundo, es así de simple. Y además, nada te asegura que te puede gustar, capaz que no es para ti. Yo tengo muchos conocidos, incluso mi hermana, por ejemplo, estuvo en Argentina y confirmó, Argentina no era para ella y se volvió a Colombia. Tengo familiares también que han venido a Francia y decidieron, esto no es para mí, y no es para todo el mundo. Así que hay que lanzarse, explorar y como exprimir esas experiencias. Me parece una buena expresión, ¿viste? Como sacarle el jugo a esas experiencias que viajando te hacen volverte más abierto a los cambios, a adaptarte, a no estar cerrado a una sola idea, porque viajando y emigrando hay cambios todo el tiempo. Así que nada, no quiero meterme más en reflexiones y perderme un poco lo que le querías mostrar hoy, pero era simplemente eso. Un pequeño ejemplo de migración que se dio en muchos pasos, con muchas experiencias y muchas situaciones, pero que tú también puedes hacer muy fácilmente. Además, en un mundo tan dinámico como es el de hoy, donde la información está a la mano, donde donde se puede recopilar la experiencia de gente que desde tiempo atrás se guerrió sin las herramientas que tenemos hoy. Tenemos todos esos ejemplos con los errores, con las ventajas que nos dejaron toda esta gente que viajó antes. Así, ¿por qué no hacerlo? Bueno, nada, gente, termino el videito.
Gracias por escuchar. Si estás del otro lado, no olvides colocar me gusta. Si te interesa esto de la migración, si estás con un proyecto de migración, sigue viendo los videos que estoy dejando, que en resumen no te quiero decir a dónde deberías ir, pero sí te quiero dar herramientas para que saques ese proyecto adelante. Así que nada, gente, gracias por escuchar y nos vemos pronto.